emisor, receptor en AM. Pero en transmisor voy a ver los tipos de transmisores, que son 3, de los cuales ustedes hicieron las modulaciones que ustedes ya lograron trabajar. Y receptor. Eso es lo que me falta ver dentro de la modulación. Y con eso, ya con esto queda planteado para poder resolver o revisar lo que es ya eh, el capítulo 3 y terminar. Con eso ya quedo más tranquilo y podemos trabajar de esa manera. Ok, chicos, así que vamos a hacerlo con ánimo, vamos a empezar y vamos ya a trabajar de esa manera. Empecemos, vamos a ver la parte del modulador y del demodulador AM, que esto ya prácticamente ustedes ya lo simularon, ¿no? Por eso se mandó los tipos, aunque regularmente esto ya se manda primero por ver. Voy a hacer el modulador AM. Primero, para obtener el modulador AM, para poder trabajar en el modulador AM, está formado por 2 o 4 bloques que prácticamente se conoce como el oscilador local. Este de aquí se va a un circuito que se llama mezclador. Mezclador. Este de aquí se va a sumar o se va a inyectar una parte que se llama, aquí se me fue de más, ya. Este se llama preamplificador. Esto voy a subir más de acá. Ya. Preamplificador, preamplificador. Se van a mezclar en las dos señales y este va a un bloque que se llama etapa de salida. La etapa de salida y prácticamente viene la antena. Ok, veamos esto. ¿Qué tenemos aquí? Prácticamente el oscilador local es la frecuencia de la portadora. Esta frecuencia de la portadora, recuerden que debe ser mayor a 30 kilohercios o mínimo a esa frecuencia. Viene el mezclador. Aquí el mezclador debe tener este sumador, como queramos verle. Van a mezclar las dos señales y este va a venir a una etapa de un filtro pasabanda y se conecta. Este tiene el mezclador. Ahora viene el preamplificador. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el circuito o la etapa que se llama fuente de la señal modulante. Aquí tenemos la señal modulante. Entonces yo tengo la señal de información. ¿Qué le voy a hacer? Como viene con ruido y todo esto, le voy a poner un filtro pasa bajo. Le pongo con B pequeña, que el B grande va a ser pasa banda. Después que viene un filtro pasa banda, pasa bajo, perdón, va a venir un bloque que es un preamplificador. Le amplifico la señal para evitar el ruido. Preamplificador. Mezclan las dos señales, pasan por el mezclador, viene por el filtro pasabanda y viene un circuito que se llama etapa de salida o es acoplamiento de impedancias. Perdón, no sería acoplamiento. Primero sería una etapa de salida. Aquí sería etapa de salida. Etapa de salida. Y vendría otro bloque que prácticamente es el acople de las impedancias para la antena. Entonces, el modulador, ya hemos visto el oscilador, ya lo podemos hacer con el Hartree de Colpitts, la señal modulante que se genera con una frecuencia menor que la frecuencia portadora. Tengo el filtro pasabanda, el preamplificador que lo puedo hacer, el circuito mezclador que es con los circuitos de Gilbert, viene un filtro pasabanda, viene la etapa de salida, que puede ser un amplificador o un filtro, y viene el acoplamiento de impedancias y viene la antena. Entonces, ahí tenemos un modulador que me permite, valga la redundancia, trabajar de esa manera. Ahora, ¿qué debo tomar en consideración para poder trabajar? Prácticamente la frecuencia portadora con la que yo tengo la amplitud de la portadora, este va a generar una frecuencia estable y puedo utilizar los siguientes circuitos como el puente de Wayne, ¿sí?
el puente de, perdón, aquí, puente de Wayne. Puedo utilizar el oscilador del Hartley, puedo utilizar el Pitts, entre otros. No puedo usar también el de cristal si es que ustedes desean, pero tomando en cuenta la frecuencia. Entonces aquí lo importante es dimensionar, hay que tomar en cuenta que yo debo dimensionar el oscilador. ¿Cómo dimensiono el oscilador? Con la frecuencia, el periodo, la frecuencia de corte o la frecuencia de operación que debe tener este tipo de circuito para poder trabajar. Tomando en cuenta que en el puente de Wayne la frecuencia de operación es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por RC, ¿no? En cambio, en el otro de los Hartley o el Colpitts, la frecuencia de operación va a ser igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. ¿Estamos de acuerdo? Tomando en consideración estas frecuencias que nosotros debemos tener en cuenta. Aquí lo único que debemos tomar en cuenta es la frecuencia que se va a trabajar. Ahora, en el circuito oscilador, ahora en el circuito preamplificador, prácticamente lo que nosotros debemos hacer, y este filtro, mejor dicho, el amplificador y el filtro, lo que vamos es a reducir el ruido, ¿no? O minimizar el ruido en forma de que se presente en la señal modulante, ¿no? Aquí yo tengo la señal modulante, la amplitud y la frecuencia modulante de la señal. Aquí para poder trabajar con este circuito, yo voy a utilizar amplificadores operacionales que me permiten implementar tanto el filtro como el preamplificador y poder tener tanto los dos, ¿no? El preamplificador, el filtro pasa bajo, perdón, y el preamplificador. Ahora, con todo esto viene el circuito mezclador. Si estamos claros, por favor. Sí, Ok, me avisan cualquier cosa que no entiendo. Ya hemos hecho estos circuitos que la mayoría se han implementado, pero toca ya hacerlo en varias etapas. En cambio, el circuito mezclador, este prácticamente se lo puede hacer con circuitos de transistores BJT, pareados o no pareados. ¿Qué significaba eso? De los circuitos de la configuración de Gilbert. Ingenieros, ¿qué significa esto de pareado o no pareados? que sean los mismos. Perfecto, que sean las mismas clases de los BJT todito. Y en cambio, los no pareados es que puede variar cada uno de ellos, ¿no? Para poder trabajar dentro de estos, ¿no? Entonces, recuerden que cuando yo tengo un mezclador, yo necesito un filtro pasabanda porque voy a pasar una frecuencia, porque va a mezclar dos señales, una de una frecuencia modulante y la otra de la frecuencia de la portadora, y al momento de mezclar voy a generar una modulación AM, pero yo necesito que fluya una frecuencia única y necesito dimensionar bien la frecuencia de operación del filtro pasabanda. Entonces, cualquiera de estos, yo lo que necesito es hacerle con amplificadores operacionales. Entonces, prácticamente el mezclado es básico porque va a mezclar las dos señales y lo que vamos a tener es un circuito multiplicador FM por FC. Es decir, que esta como está seno de 2pi FM de T, acá tengo seno de 2pi FC de T. Multiplico y lo único que voy a tener es que voy a tener la portadora, la señal, perdón, modulante, voy a tener la señal portadora del tiempo, más un medio coseno de 2pi FC menos FM de t menos un medio coseno de 2pi FC más FM de t. Prácticamente el mezclador es un multiplicador, en pocas palabras, de la señal que nosotros podemos tener. A esto se le llama como un multiplicador de dos cuadrantes, ¿no? Y el filtro pasabanda que se va a colocar al final
me permite eliminar, ¿qué me permitirá eliminar el filtro pasabanda? ¿Qué elimina el filtro pasabanda? Las frecuencias. Perfecto, las frecuencias armónicas de baja potencia. Esto me permite eliminar para que trabaje idealmente, porque lo que pasa es que yo tengo la frecuencia fundamental y ahí tengo F0, por acá tengo por tener 2F0, por acá 3F0, y lo que hace es solo pasarme las frecuencias con las bandas laterales que yo determiné, y no me deja pasar los armónicos dentro de la salida. Muy bien, ahora veamos la etapa de salida nada más, ¿no? Que es la última parte del modulador. La etapa de salida, no sé si tengan preguntas, por favor. No, Imagino que está claro esto. La etapa de salida, en cambio, esta es la que se va a permitir o la que el circuito que va a permitir a conectarse para acoplar el mezclador o el sumador con la antena. Entonces, esta etapa de salida debe tener una amplificación. Yo debo tener una parte de amplificación y debo tener en cuenta la frecuencia de operación y obviamente la impedancia de entrada de la antena, ¿sí? Para que haya un acople con la impedancia del circuito, ¿no? Si es que hay un acoplamiento, hay una buena transmisión de la señal. Si es que cumple que la impedancia de entrada de la antena se acople con la impedancia del circuito, significa que hay un acople de la señal con la antena de transmisión y puede cumplir la relación de máxima transferencia de potencia. Pues aquí va a haber máxima transferencia de potencia cuando yo tenga la impedancia del circuito modulante es igual o aparentemente igual a la impedancia de la antena. Eso hay que tener muy en cuenta, ingenieros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dentro de los circuitos que ustedes van a hacer, van a ocupar, por ejemplo, el circuito con amplificadores operacionales. Hay uno para acoplamiento de impedancia, hay otros circuitos con BJT en configuración de colector común. Esta configuración de colector común mantiene la impedancia alta. Perfecto. Con todo esto, yo también tengo ventajas y desventajas del modulador. Voy a ver estas ventajas y estas desventajas. Las ventajas que yo tengo, primero, es un bajo costo, especialmente para los equipos de radiodifusión, porque la frecuencia puede capturar cualquier persona en el mundo por la frecuencia que va a trabajar, ¿no? Entonces, bajo costo y la radiodifusión, algunos le ponen internacional, que también sí se puede capturar. A veces las frecuencias, pero yo tengo que tener una antena de salida para poder trabajar. Otra ventaja es que los transmisores y receptores son fáciles de construir, no son difíciles de hacer. Son fáciles de construir o de implementar, voy a poner. Y económicos, ¿no? De bajo costo. Y la otra, prácticamente, otra ventaja es que la demodulación, que ya vamos a ver, la demodulación es muy simple. ¿Por qué? Porque solo se hace con un detector de amplitud, que apenas es un diodo, una resistencia y un capacitor, lo cual abarata simplemente los costos en el receptor. El costo en el receptor es bien bajo, ¿no? Es bien bajo. Es lo que tenemos. En realidad es simplemente económico en todos sus bloques. Otra de las Una consulta. dígame. ¿Cómo se hace el cálculo en ese caso de los parámetros del demodulador? Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Porque, por ejemplo, yo regularmente cuando yo tengo, bueno, ya voy a hacer el diagrama, yo le pongo una resistencia del capacitor y le voy a poner la frecuencia de la resistencia que yo voy a tener. Regularmente se pone en kiloohmios y se pone en microfaradios para poder tener esa señal. Pero ya te voy a explicar eso en el demodulador que viene ahorita.
Muy buena pregunta es esa. Por ejemplo, vamos a detectar solo, ¿qué señal va a detectar? ¿La frecuencia alta o la frecuencia baja? Sí, exactamente. Ahí sí se me complicó porque en la simulación, o sea, sí vale cómo cambiarle los parámetros o cómo hacerle, Claro. pero, o Ya en la sea, vida real. sí. Es que el problema de ahí son las bobinas que nosotros tenemos. Ya voy a explicar eso. Eso sí es verdad. En el simulador todo te funciona, ingeniero, todo es bacán, todo es ideal. Pero vamos a la parte real. Uf, Marlon, hay un montón de problemas. Montón de problemas porque no condicionamos el circuito. Pero ya vamos a ver eso. ¿Ya? Otra, antes de que me olvide, otra ventaja que tiene es que la longitud de onda que tiene AM es mayor que FM. Eso sí está claro, ¿no es cierto? El por qué, ¿no es cierto? Sí, ¿Por qué es mayor? porque está modulando, el lambda está siendo afectado por la modulación AM y en FM afecta es la frecuencia. Claro, pero por ejemplo, la longitud de onda de AM es mucho mayor. Pues, si yo pongo aquí la velocidad de la luz sobre la frecuencia en AM con respecto a la longitud de onda de FM, por ejemplo, pongo 3 por 10 a la octava metros sobre segundos sobre 1000 kilohercios, porque es hasta 1600. El otro es 3 por 10 a la octava metros sobre segundos, es de 88 a 100 y le pongo 100 megas. 100 megas, 3,6, aquí me va a dar 300 metros. 300 metros. El de acá me va a dar ¿cuánto? 1 mega. Me va a dar, no, acá me va a dar 3 metros, perdón. Al revés. Arriba Abajo da 300 en... y arriba 300. Acá me da 300, acá me da 3 metros, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, cuando yo digo AM, es que el transmisor viaja a una longitud de onda de un ciclo de 300 metros, un periodo. En cambio, FM solo te viaja esto, que es 3 metros, pero viaja. Pero obviamente FM tiene más inmunidad al ruido, ¿no? Que es la ventaja que tiene. Es la ventaja fundamental. En cambio, es más costoso un poquito, pero es más estable, a diferencia de la M, que aún se sigue utilizando para radiodifusión. Ahora, vamos con las desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Es que le afecta la estática. ¿Cuál es la estática que nos afecta a los circuitos de AM? Es prácticamente en los rayos, las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes es estático, sí, porque ustedes, si ven, va titilando 60 veces por segundo. La otra son los interruptores también, la estática. Cuando vos prendes o apagas un contacto, esa energía que desprende el contacto le afecta al sistema AM. Todo lo que varía en amplitud es afectado por eso. Por eso hay que ponerle una buena conexión a tierra y los capacitores a toda la fuente de más, menos que alimenta a toda la parte del circuito, a todo. De ahí le puedo minimizar en cierta manera eso. Entonces, todo lo que le afecta a la estática prácticamente son efectos atmosféricos y le afecta a las tarjetas electrónicas en AM especialmente. Otra de la desventaja que tiene es que tiene interferencias, le afectan interferencias por aparatos, por ejemplo, hay interferencias, eso hay que tener claro, interferencias cuando hay motores eléctricos o generadores. Motores eléctricos y generadores. Ese es otro problema. Yo no puedo poner a mi transmisor o modulador cerca de un, ¿cómo se llama? Cerca de un motor eléctrico. O sea, si es chiquito no pasa nada, pero si vamos a un motor monofásico, bifásico, trifásico, ahí se aumenta lo que es la intensidad de la potencia y esto especialmente en los generadores. Otra desventaja de aquí es que el equipo de transmisión de AM tiene baja potencia para poder transmitir. Tiene baja potencia con respecto a FM. Por eso a veces se necesita algunas repetidoras para poder llegar al, al usuario y lo cual le eleva un poquito el costo, ¿no? Pero necesita muchos repetidores con respecto
AM que no necesita mucho. Otra de las desventajas es que el transmisor de SDFC, ¿cuál es este? ¿Me hacen acuerdo? Doble sideband full carrier. Perfecto, doble banda lateral full carrier, el AM convencional. Este transmisor de banda AM convencional se transmite ¿en dónde? Se transmite en las bandas laterales más la portadora, ¿sí? Aunque la mayoría de la potencia se desperdicia por la portadora, por el carrier, se desperdicia en la portadora. ¿Por qué? Porque la potencia de la portadora a veces no se ocupa totalmente y por eso a veces dice que es una desventaja y por eso mejor es suprimir la portadora para que se ocupe las bandas laterales superior e inferior para que tenga mayor alcance y esas son para radiodifusión o radiocomunicaciones. Entonces, el circuito de estos para abaratar con la parte del, ¿cómo se llama? Del carrier, se hace el circuito de moduladores más baratos y más sencillos en el receptor. Por eso se recomienda suprimir la portadora con respecto a la frecuencia superior con la frecuencia inferior. Esa es una desventaja, ¿sí? Porque necesito un poquito más de equipos para poder mejorar eso. Entonces, con esto voy a hablar de las aplicaciones y ya me entro al modulador. ¿Sí está claro? Facilito esto, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones? Regularmente ustedes saben que aquí las radiocomunicaciones de AM se ocupa en radiofonía, ¿sí? En ondas medias, perdón, es decir, en MF, puede utilizar en ondas cortas, LF e inclusive en ondas VHF. Que puede ocupar en las medianas frecuencias, en las bajas o en las altas también, en VHF para poder trabajar. Yo puedo ocupar. No sé si han visto ustedes en la televisión, en los que tienen streaming, pueden conectar una radio o si se han preguntado cómo se conecta una radio, el HCJB, por ejemplo, o una radio AM o FM en Internet. En mi celular puedo conectarme online y se conecta. ¿Cómo funciona eso? ¿Se han preguntado? No. De No, radio IP creo que hacen. toda la transmisión ya es una red de datos. No nos preguntamos porque no es que no nos interesa, sino como que no nos han preguntado. Es chévere. Es un trabajo también medio interesante que se envía. Imagínense en el ancho de banda es apenas de 10K. Y ocupan, el Internet ocupa anchos de banda de 1 mega, de 2 megas, de 64 kbps y es suficiente para poder transmitir. Y vamos a ver esa parte al último casi, ¿no? Radiodifusión, radiofonía, ¿qué es radiofonía? Esa es la una. La otra, también AM, es también utilizada para la comunicación entre aviones y torres de control, o las bandas que maneja, porque viaja a distancias más grandes. También es utilizada, ¿no? Como estas frecuencias trabajan en kilohercios, se conoce como ondas medias, ¿sí? Lo que quiere decir es que la mayoría de receptores, la mayoría de equipos receptores pueden captar esta frecuencia. Es decir, yo tengo un equipo FM, puede cogerme esta señal. Puedo coger un sistema VHF, puede cogerme estas ondas, porque son frecuencias medias, porque las frecuencias medias son bien bajitas y pueden ser capturadas por otros equipos. Esa es una aplicación. Y la otra que se asoma es un radio que se llama galena. No sé si han escuchado esto. Esto es una radio galena, es de las primeras radios, no emisoras, sino un equipo que era galeno para poder viajar y comunicarse a nivel marítimo, pero si estaba dentro de la cobertura podría ser. Entonces, ese es el primer radio que lo hicieron y se mantiene con las comunicaciones ahora en la actualidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me voy al demodulador. Ingenieros, ¿ninguna? Ok. No. Vamos con el demodulador. ¿Cuál es el objetivo del demodulador? El objetivo del demodulador es recuperar la envolvente
o señal de información que tiene el modulador, o señal de información de la modulación AM. ¿Sí? ¿A través de qué? Se hace a través de un circuito que se llama transductor. Al receptor dentro del demodulador va a tener un equipo que se llama transductor. ¿Sí? Este proceso se efectúa en el equipo, transductor está en el equipo receptor y prácticamente este equipo en el receptor se llama demodulación o detección del envolvente. A eso se le dice. Entonces, dentro de estos, hay algunos tipos de circuitos, ingenieros. ¿Qué circuito? Ya voy a ver qué circuitos has aplicado, Marlon, para poder hacerlo. El demodulador es un circuito tan básico, pero hay algunos esquemas que hay que ver. ¿Sí? Sí. Ya vamos a ver. Vamos a ver las características. Ya te indico esto. Hay que tomar en cuenta estas cositas chiquitas más. ¿Cuál es la característica? Primerito es que el demodulador debe recuperar ¿qué señal? Debe recuperar la señal de información de la modulación de amplitud. La de información hay que recuperar primerito. ¿Y cómo recupero? Es detectando la señal de la envolvente. Otra característica es que el equipo receptor, en el equipo receptor del modulador AM, debe generar estabilidad, es decir, a la interferencia y al ruido. ¿Qué significa esto? Que en el receptor, para poder eliminar, para que no me afecte muchísimo lo que es el ruido, tengo que poner capacitores, tengo que poner bobinas, pero más viene con capacitores de circuito filtros RC. Las etapas que viene con el diodo que voy a indicar, viene con la resistencia RC, yo le voy a poner acá otra etapa RC, otra etapa RC. Y así puedo mejorar lo que yo puedo tener dentro de esto, pero siempre y cuando no debo afectar. Si yo pongo una resistencia de 100 ohms, no voy a poner una de 1 mega o de 100 megas. Ahí sí ya no voy a tener la señal bien pequeña, ¿no? Entonces, prácticamente en el receptor, la estabilidad de la interferencia de ruido es fundamental para poder recuperar. Si no, podemos capturar señales parásitas o señales no deseadas. Otra característica es que existen dos tipos de detectores. Detectores en AM. A uno que se llama lineal, perdón, y el otro que le llaman como cuadrática, le dice. Hay esos dos tipos de receptores. ¿Qué pasa con estos? Lo que pasa es que en el circuito lineal, prácticamente son circuitos cuya salida de relación de ganancia tienen una ganancia 1 y la relación entre salida, de entrada y salida, porque son de retroalimentación. Tienen circuitos de retroalimentación con ganancia 1, es para permitir detectar la envolvente y sin que afecte la señal de salida. En un circuito lineal debe tener ganancia 1 y con retroalimentación. En cambio, los circuitos que le conocen como ley cuadrática se obtiene cuando la salida que conserva, prácticamente quiero poner la salida, el out del circuito conserva una relación cuadrática con respecto a la entrada. ¿Cómo yo elevo un elemento cuadrático respecto a la entrada? Esta señal, cuando yo tengo cuadrática, significa que debe estar filtrada. Si ustedes quieren indicarme esto, significa que si yo tengo un elemento cuadrado, debe ser que yo le aumento la amplitud, le amplifico la señal, le mezclo estas señales cuadrático y lo que hago filtrar es simplemente que me entre este F0, es como decirle F0, tengo dos F0, solo hasta el primer armónico y de ahí ya tengo que filtrarle para que ya no me pase más. Con eso lo que hago es aumentar un poquito la ganancia del circuito y me pueda detectar ese tipo de señales o prácticamente
formas de que nosotros podemos tener. Ok, vamos con los circuitos. Me voy acá. El primer circuito se llama detector. Voy a poner detector por diodo. Ay, perdón. Detector por diodo o detector de pico. Detector de pico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar? Es prácticamente a través de un diodo. Aquí los circuitos que vamos a utilizar son circuitos balanceados. Balanceados para eliminar el ruido. Utilizamos diodos para rechazar la parte negativa de la señal y con ella vamos a detectar solo la envolvente o no detectar la envolvente inferior. Y prácticamente los circuitos balanceados que vamos a utilizar son los transformadores, ¿sí? La relación debe ser 1 a 1 para nosotros poder trabajar y de ahí prácticamente sintonizarle la señal trabajada. Aquí vamos a trabajar con transistores, ¿cómo se llama? Son los FET, los efectos de campo. ¿Por qué utilizamos el FET? Por su alta impedancia. La impedancia de entrada es muy alta. Entonces, prácticamente lo que yo voy a tener es un transformador en este circuito y le voy a alimentar con una corriente de más VCC acá. Y aquí lo que voy a tener es un capacitor, que este circuito va a estar en el orden de los microfaradios. Aquí voy a tener una relación con otro transformador. Si es con tap central, el tap central le mando a tierra, ¿no? Y acá, para inyectarle la salida, lo que voy a hacer es, control Z, voy a mandarle un FED. Voy a mandarle la compuerta, drenaje, surtidor, y este viene con un circuito RC. RC. La resistencia debe estar en el orden de los kiloohmios y en el microfaradios. Los microfaradios pueden estar de orden de 10 a 100 para nosotros trabajar y prácticamente aquí ya viene la parte de tierra. Viene acá la señal, yo puedo ingresarle la señal alterna si es que queremos verla, la señal de información acá a la entrada, la señal envolvente. ¿Y qué me va a hacer aquí? Solo me va a detectar la señal pico porque solo me va a detectar la compuerta por la impedancia y el circuito RC. Lo que va a eliminar es el ruido. Va a eliminar. Ahora, yo voy a tener el circuito detector de pico. Voy a tener el circuito detector de pico. ¿Cuál es el detector de pico? Un diodo. Un diodo normal y viene con la parte de la capacitancia y viene con la etapa de R. Perfecto. Y lo que voy a tener aquí va a ser el voltaje de salida. Entonces prácticamente si viene la señal en esta parte de entrada, solo me va de salida a salir la señal de entrada acá, ¿no? Para la salida más menos para poder amplificar la señal. El diodo de aquí, con el capacitor y la resistencia, yo voy a poner otra etapa. Voy a poner un capacitor y una resistencia. Y ahí tiene la resistencia y esta viene acá a tierra. Entonces lo que voy a pasar aquí es lo siguiente. Acá me va a pasar solo el ciclo positivo de esto. Entonces lo que voy a tener es esto. Voy a tener esto. Solo por el diodo, ¿no? Y una vez que me detecta el diodo, el filtro, esto es como la fuente de voltaje, ¿qué me va a detectar? Las señales de carga y descarga, es decir, esto. Carga, se descarga. Lo que voy a tener aquí. Y lo único que voy a tener aquí en el circuito es esto. De aquí. Otra vez, yo no quiero esta señal. Voy a detectar acá nuevamente y me va a detectar ya la señal que está de información en envolvente. Y lo que aquí haría prácticamente es amplificar la señal y ahí tendría ya la señal de recuperación de la información. Es el circuito más sencillo que hay.
para poder detectar. La compuerta va a tierra, ¿no? Ustedes saben que la compuerta va a tierra, o el voltaje, mejor dicho, va a 0 voltios para poder manipular al FET, ¿no? Entonces, este circuito de detector de pico, lo único que va a detectar es el ciclo positivo y hacerlo. Lo que yo estoy haciendo en la siguiente etapa, poner la resistencia con el capacitor, regularmente se conoce como un filtro pasa alto. Porque voy a detectar la envolvente, porque la envolvente está con la frecuencia pasa alto, para poder hacerlo. No sé, Marlon, ¿qué circuito hiciste tú? Inge, el que está presentando ahorita, el básico, el de SBFC y el full balanceado. A ver, solo hiciste esta parte así, solo con la fuente aquí así. Antes de eso le puse un amplificador porque la Ah, señal ya, de información era muy perfecto. débil. Entonces, o sea, Con amplificadores operacionales. sí, con un amplificador operacional, el 743 me parece, o el 7325. Ya. Y ahí sí amplificó la señal, pero no se acoplaba a exactamente, o sea, hacía como la relación de cómo estaba la envolvente y cómo se acoplaba la señal modulada, y la señal de modulada no se acoplaba. Entonces ahí fue donde tuve el problema de los parámetros del capacitor y R. ¿Cuánto era la frecuencia de información que mandaste? De 500 kilohercios. ¿Y la frecuencia portadora? Creo que era de 5 kilohercios. Al revés de haber sido. Al revés, perdón, perdón. Portadora de 500 kilohercios, Ahí información de sí. 5. Ya. ¿Y cuánto te salió acá midiendo ya? ¿Vos la armaste en la vida real, no? No, no, ese sí, no. Simulado. ¿Cuánto Solo te salió simulado la frecuencia de salida? la frecuencia de salida, ya Claro, le... porque esa frecuencia que recuperar acá te debe salir 5K. Sí, exactamente, exactamente. Así te sale. Perfecto. Entonces, lo que hiciste vos es amplificar la señal de salida, acondicionaste. ¿El valor de resistencia qué pusiste? ¿En qué orden? En kilo, Perfecto. Los capacitores, micro. sí, ¿entre cuánto pusiste? Entre 50 y 100. Sí, ya ahorita ya se está abriendo el programa para verificarlo. Perfecto. Bien está. Porque este es el circuito, entre comillas, el más sencillo que hay. El más sencillo que hay. Por ejemplo, hay otro que se aplica que es el circuito de detector de rejilla, pero hay que encontrar ese elemento de detector de rejilla, pero yo lo que hago es manipularle con un transistor que yo puedo manipular, ¿sí? Ese de rejilla se hace como que fuera un triodo, es un triodo este de rejilla que le amplifica la señal. Entonces, el otro circuito que más o menos es más complicado porque manejaba una bobina. Entonces, la bobina hasta calibrar y todo. Este es el más adecuado que se va a trabajar. Algunos le me decir, pero yo puedo poner un transistor BJT. Podrías hacerlo, no hay ningún problema. La única diferencia es que la impedancia tiene muy baja y lo que vas a tener es ruido, nada más. A eso. Pero el acoplamiento en el orden de los kilohercios, el capacitor que estés entre el rango entre 50 y 100, podemos diseñarlo, porque el de aquí, el diodo con la resistencia y con el capacitor, esta etapa se le conoce como detector de pico, nada más. Y el capacitor con el R, ese es un filtro pasa alto. Todo lo que es bobina, todo lo que es capacitor, perdón, este es pasa alto. Y cuando es bobina, es pasa bajo. ¿Qué es lo que quiero detectar aquí? Pasa alto, porque son las frecuencias de movimiento. Si yo quiero detectar la frecuencia de bajo, es pasa bajo, porque la frecuencia de envolvente está en las frecuencias altas, donde yo aquí está inmersamente ingresada la que es la fuente de información. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Pero Sí, lo has calibrado bien, Marlon? Muy bien. Sí, porque y la solo que amplificación. no encontraba como una referencia o un PDF así que diga, vea, si usted trabaja en esta frecuencia, debería utilizar y tal elemento para el demodulador. O sea, no había como una guía No, así. no, no, no. Lo que verás, en red de comunicaciones, en telecomunicaciones, lo que vas a encontrar son bloques. Dice, Sí, ese amplificador, sí, 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 o sea, tú vas a encontrar así. Vas a buscar amplificador, modulador, exacto. Así bien, oscilador, bien minimalista. filtro pasabanda, acoplador y viene así.
Uno, porque ya te digo, porque se han realizado los circuitos, dice, a ver, voy a amplificar un circuito con una ganancia con un 741. Este es un circuito Gilbert, acá es un Hartley, acá es un amplificador operacional, acá es un amplificador operacional y aquí viene la antena. Pero eso es por lo que uno te dice. De ahí, lo que te van explicando es por bloques y funciona. Y eso es en toditos los libros de telecomunicaciones, de radiocomunicación, inclusive en satelital te indican en bloques. Lo único que nosotros tenemos que es diseñar o acondicionar los circuitos. A eso voy yo. Este circuito es el que más se utiliza. Ok. ¿Alguna pregunta? Solo Maslon está aquí. Ingenieros. Nadie. Nadie más. Mande. Solo la parte de acá arriba. De aquí, la que está aquí. Entonces, claro, solo se detecta el filtro pasato, más chiquitito va a salir. Y ahí tienes que poner un circuito de amplificación y ahí vas a encontrar esta señal. Te vas a amplificar. Así es. ¿Cuánto te salió a ti? Sí, sí, sí está bien. O sea, yo te digo, verás, todos los circuitos que van a ocupar aquí es, puedes usar BJT, puedes ocupar amplificadores operacionales, FED y circuitos balanceados. Cuando son balanceados son transformadores. Aquí en el folleto dice que si es que te sale muy chiquito y vos no quieres un amplificador, fácil, 1 a N. Le pongo 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Yo le amplifico a esto. En el simulador yo lo puedo amplificar. Y ya no necesitas de la etapa de salir. Y ahí vas a ver la señal ¿cómo se llama? Del modulante. Ahora, haz un transformador variable de la relación hecho araña. Porque tengo que hacer con un selector para que me salga de 1 a 5 o solo que tenga un transformador elevador de una relación definida nada más. Sí, ok. 1 a 10, a decir. Porque si vos me estás haciendo de 10 a 1, significa que estás haciendo un reductor, no un elevador. Porque cuando yo tengo la relación N1, dos puntos, N2, y pongo que N1 es mayor a N2, este es un circuito reductor, transformador. Y si tengo N1 menor a N2, este es un elevador. Por ejemplo, 5 a 1, reductor. 1 a 8, elevador. Dice que 8 veces va a subir el valor nominal y acá dice que 5 veces o la quinta parte voy a coger de este valor. Eso te indica. Pues no te preocupes, sí, me imagino que de haber hecho un montón pruebas, montón eso, y como la comandante también habló y la señorita presidenta, perdón, dijo y no hubo problema, o sea, ¿saben qué estamos haciendo? Tenemos problemas hasta el lunes, no hay ningún problema, pero hablando se entiende la gente, ¿no? Pero estamos bien. Ya voy a revisar esos circuitos que imagino deben estar una belleza, simulados, ¿no? Calibren esto. Con lágrimas, sí. Pero imagínense armar estos circuitos en protoboard. Claro, pero yo, por ejemplo, el único que te mando es un modulador de moduladora M, que sí existe. Eso sí. Ese sí, solo te sale con transistores. El modulador y el demodulador. El demodulador es el circuito más sencillo, inclusive, que se puede hacer, ya te voy a indicar. Hay otro que se llama detector de envolvente. Por ejemplo, en la bibliografía hay uno de detector de rejilla. ¿Dónde vas a encontrar la rejilla? En esas televisiones del año 1? O sea, simplemente te puedo decir que el de rejilla se ocupa bobines. O sea, ya, acabó. Pero eso no vamos a ocupar. Ahora, el que vamos a ocupar es el siguiente, que es el detector ¿cómo se llama? De modulador de detector coherente, que le dice. Demodulador con detector coherente. Oh, ay, está lo mismo. Detector de
Detector con láser. Está feo así la cosa. Detector con detector coherente. Detector coherente. Ok. Bueno, lo que vamos a encontrar aquí en cambio en este detector coherente, prácticamente vamos a retroalimentar. Me explico. Yo tengo aquí este circuito mezclador. Algunos le ponen multiplicador, sumador, como ustedes quieran verlo, ¿no? Aquí ingresa la frecuencia de información, pero al mismo tiempo ingresa, perdón, no es la de información, estoy equivocado, es la frecuencia intermedia, la frecuencia ya AM, ¿no? Esta es la frecuencia de AM para poder ser detectada. Aquí este circuito. Entonces, esta señal es retroalimentada con otro circuito que le llaman, ¿cómo se llama? Recuperadora de la portadora. ¿Sí? Es decir, voy a poner acá, el de aquí. Esta es recuperación de la portadora. Se mezcla nuevamente y acá para que solo me pase la frecuencia que yo necesito, voy a necesitar, ¿qué filtro necesitaré? ¿Pasa alto, pasa banda, pasa bajo? Porque necesito la frecuencia de información. Ingenieros. Pasa altos, No, no, pasa bajos. pasa bajos. Perfecto. A ver, la simbología, creo que no saben ustedes. Yo tengo ahí las tres bandas. Quiero un filtro pasa abajo. El de arriba, el del medio, pasa abajo. Quiero un filtro pasa banda. Anulo el de arriba y el de abajo. Solo me va a pasar el de pasa banda. Quiero un filtro pasa alto. Voy a ir el de abajo, el del medio, no se nota esto. El de abajo, el del medio y ya tengo un filtro pasa alto. Por si acaso, ¿no? Entonces, yo lo que viene aquí, la modulación. Esta señal viene aquí. Esta señal. Pero como quiere activar la frecuencia de la portadora, porque sabe que la portadora, como hizo Marlon de 500K, esta le detecta y esta se activa. ¿A qué frecuencia? A 500K nuevamente. Si yo le meto esta señal de mezcladora con 500K, con la de 500K y la de 5K, ¿y cuál se va a topar? Va a aumentar la amplitud porque estoy multiplicando 2 veces ese valor y acá lo único que va a hacer es detectar la frecuencia pasa abajo y automáticamente me debe dar la de 5K, un ejemplo que pongo. ¿Sí? Este circuito es detector coherente porque va a detectar la frecuencia establecida, pero al mismo tiempo va a multiplicar la misma amplitud que se tiene y ya no se necesita un circuito. Ahora, ¿cómo podemos manejar este? Amplificador operacional, amplificador operacional, amplificador operacional, completamente. El amplificador operacional tiene una alta impedancia, es bien estable, pero a las variaciones de corriente se quema. Ese es el pequeño inconveniente con el amplificador operacional que nosotros podemos tener. ¿Sí? Ahora, con todo esto, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener de la portadora modulada, en pocas palabras, nosotros lo que vamos a tener son señales débiles. Señales pequeñas. ¿Por qué tenían así? Porque la señal que se viaja aquí viaja a larga distancia o le afecta el ruido. Entonces, esta portadora que tiene aquí debe entrar a lo que hizo Marlon. Debe entrar a un circuito que se llama amplificador de radiofrecuencia. Este amplificador de radiofrecuencia o frecuencia intermedia que le hablan, lo que va a hacer es aumentar. Entonces, va a aumentar ahí. Y una consulta. Dígame. Había un PDF que decía que en teoría debería primero filtrarse y luego amplificarse, y había otro que decía que primero se amplifica y luego se filtra, porque decía que si amplificaba antes de filtrarle, Sí. amplificaba también el Fíjese ruido primero. y amplificaba toda la... Ujú. Entonces era como que primero le filtraba y luego era el que le amplificaba. Pero, por ¿Cómo se...? ejemplo, la amplificas aquí, si la señal es muy chiquita, la amplificas, va a haber aquí unas señales así como que fueran unos rayitos acá, Sí, ¿no? Si le diste, sí, solo sí, en las amplitudes pasa esto, sí. solo en estas. Y después, bueno, el criterio sería lo ideal, ¿no? Como vos dices,
el amplificador. ¿Qué es lo que va a hacer? Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, lo primerito que tendríamos que hacer es el filtraje y después amplificar. Lo otro que va a amplificar es el ruido, pero también voy a filtrar y no debería pasar. Tendría que hacer 2 etapas, aumentaría más el diseño, ¿no? Lo cual tienes razón. Ahora, viene y tengo el demodulador. El demodulador es que un diodo con capacitor y pasa. ¿Y qué es lo que detecta este diodo? Solo el ciclo positivo. ¿Y cuál es el ciclo positivo? Este. ¿Y cuál es la frecuencia que va a pasar? La de rojo. Es decir, esto de acá arriba. Envolvente. La envolvente. Y como yo quiero pasarle, esta señal ya no está modulada porque ya prácticamente lo que hice es descomponerle o sintetizarle, como quien dice. Acá voy a poner, le voy a amplificar la señal en un circuito banda base. Y ahí sí voy a tener esta señal que voy a tener. Y aparentemente lo que yo voy a tener aquí es la información de la moduladora. ¿Pero qué me falta? Porque lo que estoy cogiendo es la señal de la información, pero estoy cogiendo también la variación de amplitud. ¿Qué me falta? Amplifico la señal, puedo filtrarle, como dijo Marlon. Tengo el demodulador, coge la señal, ¿cómo se llama esta? Envolvente. La envolvente, perdón, y esta la amplifico. Lo que pasa es que aquí esta señal que nosotros tenemos y es de información, lo que está es variante aquí y tendría que acondicionarle para tener la banda base con factor de ganancia de 1 para que la señal simplemente tenga la misma amplitud. Y ahí sí, ya recupero la señal de información. Este amplificador de banda base significa que va a detectar la señal no modulada del circuito que nosotros vamos a tener. Entonces, prácticamente estas etapas que nosotros vemos del amplificador especialmente de banda base, va a trabajar desde las bajas frecuencias hasta altas frecuencias, ¿no? Regularmente el de banda base va a trabajar desde los hercios, este de aquí voy a poner, desde los hercios hasta los megahercios. Y prácticamente el banda base también está para aplicaciones de televisión y otras situaciones más. Ok, las ventajas, desventajas, las mismas que te vi anteriormente y las aplicaciones. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No hay. No hay. Me imagino que han de haber encontrado soluciones y les felicito porque el objetivo es hacer eso. Lo que ustedes solo van a llegar a la vida implementarle es hacer el DSB-FC. Nada más. Este van a hacer. Pero si yo les digo que quiero suprimir la portadora, la carrier, ¿qué le hicieron? ¿Qué aplicaron? Filtro rechaza banda. Perfecto. Ya, entonces como el filtro DSB es así, ¿no? En el dominio del espectro, es así, bien chiquitito. Cambio en el otro, ya no hay la portadora y se aumenta las bandas laterales. Como tengo mayor cantidad de potencia, este se ocupa para radiodifusión. Y eso es todo, ingenieros, para poder trabajar. Ok. ¿Cuántos grupos de trabajo era, señorita comandante? 6 grupos, sí. 6 grupos. Ok, me van a presentar un modulador cada grupo para calificarles y ponerles 10. Ya de una vez para ponerles 10 y carita feliz. Eso voy a revisar ahorita. Y en la próxima clase vamos a ver los parámetros, el transmisor, los tipos que es el homodino, el heterodino de alto nivel, bajo nivel, y los circuitos, por ejemplo, del modulador, que es sumamente sencillo, con un transformador igual, con ¿cómo se llama? Con un transistor BJT. Hay de polarizado de colector, hay algunos de base colector de transmisión, y el receptor es un circuito que viene solo en bloques. Solo hay el receptor porque el demodulador es un circuito del diodo con el capacitor y la resistencia. Eso podríamos hacer. Ok. Listo. Vamos a descansar. Es 3:17. Vamos a descansar 10 minutos para que le ponga pausa, por favor. Y 10 minutos yo empiezo a revisar. Recording stopped. Calificarles. ¿Les parece? Sí.
Ya. Una pregunta, ¿presentamos el que mejor nos salió o usted nos va a decir cuál? Tienes que tener abiertos los dos y yo te digo cuál me indicas, por favor. Ok, Pero ya le tengan calibrado, listito. No, ese rato van a aprender, ese rato van a cargar y vamos viendo cuál es el problema que tiene. ok. Ok, ya, listo. En 10 minutos descansen, vayan a tomar una agüita, váyanse al baño, alguna situación. Gracias. Sí, vamos, ingeniero Gavilanes, por favor. Ya. Nos dan foto en su estado para verles quiénes son. Ojos ponen ahí. No sé si ahí puedo verla. Sí, ahí le veo muy bien. Ya. Bueno, este es el circuito. Déjame bajarle. ¿Ya? Es el dual side band full carrier. Y Ujú. ya, aquí está. No sé si le puede ver aquí el osciloscopio, la ventana del osciloscopio. Perfecto, muy bien. Ya. Allí abajo está ya Ya. modulando, ¿no? ¿Ya? Sí, la amarilla es la FC, la ¿Ya? señal amarilla. La señal rosa es la señal ya modulada. La señal verde que está en la parte de acá es la señal demodulada. Y la señal azul es la señal de información cruda, o sea, no sin ningún proceso. ¿Ya? Y acá está el circuito. Este es el análisis de Fourier. Aquí vemos la banda de portadora, no sé si se ve mi mouse. ¿Sí? Ya. Y la banda lateral inferior y la banda lateral superior. Eso igual lo podemos corroborar en los parámetros de acá. Como ven, aquí tenemos la portadora de 500 kilohercios y la superior sería de 505 y de 595. Eso lo Perfecto. corroboramos acá en los parámetros de frecuencia de portadora, que sería de 500, y de información, que es esta de acá, que sería de 5 kilohercios. Entonces, las bandas sí coinciden, la superior e inferior. Oh, Eh, Luego ¿cómo de le- eso, ¿cómo? No, muy bien está. Chévere está el circuito. Sí. ¿Cómo harías tú para que el índice de modulación sea igual a 1? ¿Qué cambiarías en el circuito? El voltaje de la información. Y A ver. aquí, por ejemplo, bueno, vamos a verle cómo está ahorita. No, entonces, aquí el índice de modulación, podemos ver que es esta curva que se aplana de la señal fucsia rosada. Ujú. Entonces, para hacerle ese índice de modulación más pequeño, tendría que aumentarle el voltaje de la información, si no estoy mal. Hazle. Información, voltaje pico pico, dupliquémoslo, a ver. Si puede ver el... Pero ese envolvente salió horrible. Ah, no, ya se calibró. Sí. Ok. Muy bien, ingeniero. Marlon, ¿con quién hiciste? En orden sería Espinosa, Ya, mi persona Gavilanes, ya, Guerra, ya, Gómez ya. y Sosa. Ok, gracias. Muy bien. Esto era lo que le estaba preguntando de estos valores acá, porque primero le amplificamos
y luego le filtramos, pero, o sea, decían que primero había que filtrarle y luego amplificarle, porque si no amplifica el ruido. Entonces, eso sí no tenía claro. No, bien está. Indícame la frecuencia de salida de acá, del demodulador. Del demodulador en el osciloscopio. Sí, O el osciloscopio, quiero. ya, esta es la que está en verde. Esa es la señal demodulada. Ya, pero indícame dónde está la frecuencia que quiero que me dé. Ah, No, pon el oscilador, otro oscilador tienes que poner o qué? ¿O vas a calcular? no, creo que en este mismo, déjame ver, tendría que meterle acá en el análisis de Fourier. Un momentito. Acá sería en la gráfica de Fourier. Y me dijo la de modulada, ¿cierto? Sí, la de información. ¿La de información o la de modulada? Porque La de información, la que me mandaste de 5K quiero acá 5K. ya. Entonces, esto va acá. Hacemos mi compa. Sí, está. A ver. Ahí está. No sé si le puede ver de 5 kilohercios y aquí está. Gracias, Marlon. Muy bien. Grupo número 2, por favor. No, a presentar, entonces yo mismo les llamo. A ver, ya, vamos. Ingeniero Yucha. Bueno, 3. ¿Cuál es? A ver, ¿qué modulador te tocó? El DSBFC. Ya, quiero portadora suprimida. Veamos ese. Ujú. Ujú. Perfecto. Perfecto. Indícame el espectro de frecuencias, por favor. ¿Y cuál es el rango de frecuencias de ahí? No veo la... Pero aquí en el espectro no me sale full armónicos, no le veo. Lanzador de espectro.
Bien. Sí, falta calibrarle. ¿Quién más es tu grupo, Alex? Carol Ibalsek. Gracias. Grupo número, el que está. Claro, ¿sí? Puedes manejarle hasta eso. Grupo, el que le toque. El Bueno, yo grupo ya. 4 Inge. A ver, vamos, grupo 4. Bueno, en esta parte trabajamos con el DCBFC, Dual Saipan Bulgaria, ¿Y cuál el más cual te tocó? ¿Cuál es el otro que te tocó, David? el otro es el DCBSC, con la portadora suprimida. Y ahí se indica. Ese quiero ver. Entonces, de igual forma utilizamos lo que es el modulador balanceado, en el cual se presentan las dos señales, positiva invertida y al final un sumador para obtener la señal. Entonces, lo que hicimos fue eh, generar las señales, ¿no? Portadora de 60 kilohercios y 20 voltios pico y de 10 kilohercios en la moduladora. Ya. Entonces tenemos el siguiente espectro en la salida. Uy, ¿qué pasó? Igual tuvimos unos ciertos problemas en el filtraje de las señales, igual nos apareció algunos armónicos por justamente el tratamiento de la transformada de Fourier. Pero tenemos los valores de máxima potencia o sea, en las bandas laterales, ¿no? Correspondería en 50 kilohercios y en 70 kilohercios. Pues como vemos, tenemos en 50 y en 70 la mayor cantidad de potencia. Los filtros están mal acondicionados, ingeniero. ¿Quién nomás es de tu grupo, por favor? Es Michelle Aishki, Ya, Anthony Coelho, ya, María Gallegos, ya, Jonathan Arequipa ya. y mi persona. Valverde. Gracias, ingeniero. Grupo siguiente. Inge, creo que se saltaron un grupo, el grupo de Alexis Solís. Claro, Alex ya expuso ya. No, no, sí, ese era nuestro grupo, pero el grupo de Alexis Solís venía después de nuestro grupo. ¿Y qué pasó? Sí, que ya presenté el otro grupo. Antes de compartirle la pantalla, ya le comparto ahorita. No entendí nada. Es que dije, lo que pasa es que el grupo de Carol es el grupo número 2, pero Alex se confundió y dijo, somos el grupo número 3 y a Sí. nosotros íbamos a compartir y ya presentó el grupo número 4. O sea, fue como que una confusión del número de grupos nada más. Bueno, no hay problema. Ah, tranquilo, no pasa nada. Un número nomás es. A ver, ¿cuál me toca? Mi grupo Inge, que nos tocó igual la modulación de doble banda lateral, que ocupamos el modulador balanceado con los transistores de doble J. Y al final un amplificador para obtener la señal señal modulada. O sea, el tuyo es el DSB-SS. Y el de doble banda con portadora suprimida. Bien. Podemos observar en el osciloscopio. Tenemos la señal de modulación, la de color rojo, la modulante, la de color azul, y la de información, la de color verde. Ya, indícame el dominio del espectro.
Déjame ver el circuito. Tienes el modulador. Filtro pasabanda, ¿es ese? Sync. ¿Y el detector? Ah, ya. Este, este es el de modulador. Que aquí está la señal de modulación que ingresa y aquí está la de modulada. Ya. Y la frecuencia como la que mandamos de información era de 500 kilohercios. Aquí tenemos el contador de frecuencia. Paul, ¿quién nomás es de tu grupo? Eh, Pilamunga, Sandoval, Saltos y Solís. Gracias. Vamos al siguiente grupo. Yo le presento. Ok, Ingeniero Martínez. ¿Se puede ver ahí? Sí, ya le vi. ¿Qué Eh, modulador te gustó? el DSBSC, DSB-SC. el Ya, de doble banda. Ajá. ya. Entonces aquí podemos ver la que estamos mandando es de 500 kilohercios, como se puede ver acá en esta, o igual aquí. La moduladora estamos mandando una de 30 kilohercios, entonces al visualizar en el osciloscopio ya podemos ver aquí. Igual de igual manera acá en este. Creo que estaba solo ahí. Ya. Indícame el nacer de espectro, por favor. No le puse, Ponle, por favor. ya le voy a ponerle. No podía moverle. Pero no está cogiendo ink. Deja ver. ¿Y por qué no conectas tierra? Ah, perdón. Ahí está, pero no ve ink. No le coge. ¿Qué señal de entrada le estás poniendo al? La de aquí. 500. Ah, igual acá está. No. En el nacer de espectro veo que estás poniendo tierra o me equivoco. Déjame ver. En la entrada in. Acá, al de la misma del osciloscopio. Sí, pero estás conectando la tierra, pues. No, sí está. Ah, La in del sensor de espectro está conectada a.
Martínez, ¿quién nomás es tu grupo? Paltrana, Bien, Manobanda y Rivera. bien. ¿De qué pasó? ¿No conectó? No, Ok, último grupo, ¿quién falta? Ya le presento, ingeniero. Es ingeniero Cuyo, ya te iba a decir. ¿Quién nomás es tu grupo, Jonathan? Es un ratito, ingeniero. A ver. Es Ana Luisa Ariel, Chipantiza Marlon, mi persona Cuyo Jonathan, Quiroga Diego y una pucha Jorge. Bien. ¿Cuál te Eh, tocó? Nosotros le vamos a presentar el Single Sideband Suppressed Carrier, el SSBSC. Ah, ya. Entonces aquí tenemos lo que es la señal portadora, lo que es la pequeña que es más frecuencia y la moduladora, perdón, que es la de frecuencia igual. Y aquí le podemos ver la moduladora que ya está modulada con un índice de modulación igual pequeño. Y pasamos, y aquí es el circuito. Aquí está el modulador y aquí el demodulador. Igual usamos con un amplificador operacional y aquí con un diodo, con un transistor, perdón. Igual el analizador de espectro nos sale así porque solo es de una banda. Igual le calibramos para que nos salga en solo una banda. ¿Y cómo le haces para que se trabaje en la banda lateral superior? Porque veo que está en la banda lateral inferior. Sí, ese teníamos esta duda porque ahí nos salía un poco, ella empezaba a fallar la modulación si es que le cambiábamos. Aquí nos tocaba cambiar el filtro y aquí poner igual otro filtro y aquí mandarle la retroalimentación al amplificador operacional para que pueda mandarle a la otra banda. Ok, ingeniero, muy bien. Este Chévere, es el que, sí, este es el que nos salió adecuado. más adecuado, sí. Ok. Listo, gracias. Está chévere las simulaciones de algunos. Otros falta calibrar. Bien. Listo, nos veríamos el día jueves, chicos, en clases, y el viernes no se olviden de las 6 circuitos que directamente voy a revisar ya para las simulaciones. Solo simulaciones, que son circuitos sumamente sencillos. Por favor, ¿alguna pregunta? No, Inge, ninguna. Ok, Alexis, gracias. Dios mediante, nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, me voy a la siguiente hora. Recording stopped. Así bien, hasta luego. Gracias. Cuídense. Hasta luego, Inge. Inge, gracias.